Buenas noches, buenas tardes, buen momento el futuro cuando verá esta grabación. Mi nombre es Marco Tessiore y te invito a este Zoom regalo que se intitula Diferente y sin manual de instrucciones, que es un poco realmente la perspectiva X-Men. X-Men son las personas diferentes, son las personas que no acaban de entender qué hacen aquí. Son las personas que nos explican muchas cosas y son las personas que llegaron a este mundo sin manuales de instrucciones. Son las personas por lo cual a veces hay reglas, papeles e estructuras que no aplican y eso no tiene que ser un problema. Son las personas que también funcionan energéticamente y de una forma diferente. Son personas que muestran la que se llama neurodiferencia o neurodivergencia. Hablamos de TDAH, de TOC, de autismo y mucha otra cosa. Dislexia. Ahora, em, personalmente, en mi crianza, mi adolescencia, tenía dificultades que pensaba que eran como no normal, pero que era la diferencia de mi ser como diferente. Entonces, sensitive, entonces percibir mucho, entonces sentir mucho, entonces ser muy emocional, ser también intenso, tener como cuando era niño mucho enojo o problema de enojo, igual que no se veía problemas, era solo como algo de enojo, enojarme muy fácilmente, tener una fuerte sensibilidad por cosas y también ser muchas veces he percibido y juzgado como débil, porque claramente un chico, un hombre italiano, si no tiene un nivel de fortaleza, se lo muestra, si tiene un nivel de sensibilidad, si tiene un nivel de emocionalidad, se también percibe mucho cómo se siente la persona al entorno, ¿no? Se ve débil, se ve alguien que no es tan fuerte. Y débil también era algo que yo experienciaba como salud. Y esto de la salud hablo de salud física, salud hablo de tener muchas veces gripe, tener muchas veces fiebre. Y hablo de esto porque es algo que tiene que ver. En el sentido que muchas veces pensamos a Access Consciousness o a X-Men como algo más como mental o a nivel del funcional del cerebro. Se trata también de algo con el cuerpo. Se trata también de mostrar a veces síntomas o mostrar característica en el cuerpo que tiene a que ver con el hecho de ser X-Men. Ahora, yo encontré Access cuando vivía en Sur Corea en el 2011 y lo encontré por casualidad, casi, de una primera sesión de barras. Personalmente, la invitación fue de saber que había más, saber que había una naturaleza energética que tenemos todos y que las barras activan. Si no conoce qué Access o qué son las barras, lo explico ahora. Access es una organización, Access Consciousness es una organización mundial que está en 188 países ahora y básicamente sigue creando herramientas por el relax, por la facilidad, por el empoderamiento personal y para realmente utilizar todo lo que tú tienes para crear una vida que te funcione de una forma o de la otra. Y son herramientas increíbles. Hay una de la como más conocida de las barras de Access, que es un tratamiento para la relajación y también un tratamiento que te permite soltar juicio, te permite soltar punto de vista, te permite de soltar estructuras que tenemos con la cual mantenemos punto de vista, emociones, pensamientos y juicio y mucha otra cosa, ¿ok? En Access Consciousness hay diferentes especialidades. Hay algo sobre dinero, sobre relaciones, sobre habilidades de diferencia, y esto se llama X-Men. ¿Y por qué se llama X-Men? Porque a lo de encontrar niños, y especialmente niños, adultos también, pero a la época eran niños, con algunas dificultades y con alguna diferencia. Gary Douglas y Daniel, que son los co-creadores de Access Consciousness, reconocieron que estos niños parecían mucho a los personajes de las películas de X-Men. Y si viste una película de X-Men, te das cuenta que este personaje tiene realmente muchas capacidades, tiene poder increíble, pero también muchas veces, la mayoría de las veces, tiene inseguridades, no se sienten bien, siempre miran a los demás, qué piensan de ellos, cómo los buscan, y esto es un trato realmente de la persona diferente de la persona X-Men. Lo de no reconocer
la capacidad que ellos tienen de realmente como ver a veces el problema, los problemas que tienen con la realidad, siento que no hay nadie en la realidad que se parezca a ellos, que ellos por mucha gente no tiene sentido, o hay los padres que no entienden los hijos, hay dificultades a veces con el aprendizaje, entonces dificultades en la escuela, dificultades con el cuerpo, y son dificultades por esta realidad. La perspectiva de X-Men es diferente. Hablo de dificultades para invitar realmente, para hablar de una forma sencilla, para hablar de una forma pragmática y práctica, y también para no ponerme tan como, sabes, a un tema de New Age o de conciencia o de algo que hay que aprenderlo, decirlo 30 veces por día y esto va a cambiar. No, no, aquí hablamos directo, aquí hablamos práctico. A mí me encanta ser pragmático y me encanta realmente ver qué es posible con las cosas, ¿ok? Así que si hay preguntas y no lo entiendes, me lo va a decir. Si no, voy a hablar de una forma que realmente todos me pueden entender, también lo que no, todavía no se enteran de Access o no conocen tanto esta herramienta. Ahora, el hecho de neurodivergencia también se muestra en las relaciones con los demás, en el comunicar demasiado, como yo, o no comunicar tanto, de pensar que las cosas las dice cuando utiliza tres palabras. Forma de tener atención hacia no solo aprendizaje, pero hacia muchísima cosa, y también en las relaciones. ¿Qué significa? Que básicamente, hay personas que funcionan de una forma diferente, hay personas que tienen características y también hay sencillamente personas que es difícil, por ejemplo, por ellos estar en el medio de mucha gente por largo tiempo. Pero toda esta, no son problemas y no son algo difícil o feo o no son discapacidades. Muchas veces, la mayoría de las veces, es una forma de funcionar diferente, es una capacidad, una habilidad de algo que pero esta realidad como en la sociedad, en la escuela, en la educación, notas cómo nos fijamos en lo que no hay, lo que no funciona, los problemas, a la vez de fijarnos en las posibilidades, a la vez de fijarnos de escuchar, a la vez de fijarnos en hacer una pregunta, evitar como que puede ser algo diferente de lo que ven los demás. Esto es la perspectiva de X-Men. Entonces, la perspectiva de X-Men es invitar las posibilidades que quizás están únicamente en una persona, en un niño o en otros, donde puntos de referencia no pegan, donde pero hay algo nuevo, hay algo diferente. Lo interesante con la neurodivergencia, lo interesante con X-Men es que hemos reconocido de cómo cada persona es diferente y funciona de forma diferente. Pueden ser similitud, pero como hay mucha, mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces no podemos como categorizar. La perspectiva de X-Men reconoce totalmente la psicología, la psiquiatría, reconoce e incluye también la neurodivergencia y las etiquetas, pero no lo incluyes en un tema de limitación o de diagnóstico, la incluye como información. Así que claramente, si tú tienes un diagnóstico, tiene tu hijo, de tener, no sé, TDAH, claramente el TDAH, hay características del TDAH y esta característica tiene posibilidades diferentes. Esta característica tiene también la posibilidad de demostrar habilidades, capacidades, que si tenemos esta perspectiva, utilizamos estas herramientas, podemos empezar a utilizarla para nuestra ventaja. Entonces, el propósito y también el empoderamiento del tema y de la especialidad de X-Men en Access Consciousness es realmente invitarte a explorar tu diferencia, a ver cómo tú funciona y no cómo no funciona, o el hecho que, o no juzgarte por cómo no está funcionando las cosas para ti, mientras para los demás sí. Y también lo de empezar a recibir y reconocer diferencia tuya, capacidades tuyas, que se pueden convertir en una... ¿Me se incendió? L'aereo acondicionato, ok. Mi aire acondicionado se incendió así. ¿Qué más es posible? Tenemos un aire acondicionado activo. Ok, había un ruido, por ejemplo. Otra cosa, ¿cuántos de nosotros están como con un sentido del oído muy acuto, muy sensitivo, y los ruidos siempre llaman nuestra atención? Esto que ves es una forma de esto. ¿Ok? Ahora, em, entre la millón de cosas que me encantaría decir, gracias, Lisbeth.
Ok. Siendo X-Men, ¿cómo crear relaciones que expanden tu vida en lugar de limitarlas? Ok. De hecho, um, el tema de X-Men es que para ser, siendo diferente, lo primero es que tienes que bastante tener permisión para ti. ¿Qué significa permisión? Significa estar bien contigo. Significa encontrar esta forma donde a la vez de juzgarte y ponerte como, ay, no, no sé esto, ay, no, no soy capaz de esto, ay, no, ¿cómo lo puedo lograr? Ay, no, no puedo entonces. No, es como tener esta permisión de, ok, ah, sí, a veces soy intenso, ah, a veces no me siento como los demás, a veces me juzgo. Ok, ahora, con esta permisión y con esta tranquilidad de empezar a reconocer quién eres y cómo funciona, las relaciones que van a ser contributivas es, son las que te permiten de expresarte, de ser tú, de ser la diferencia que tú eres y las que no te juzgan. Entonces, cuando hay personas a tu alrededor que te pueden recibir, que te pueden reconocer, que están felices por la forma en la cual tú eres y que tal, que también te pueden decir, mira, esto no funciona para mí, hay que mirarlo, porfa, somos amigos o qué, pero de la que no te buscan. Cuando alguien no te busca, se está permitiendo recibirte y se está permitiendo también, está permitiendo a ti de ser como tú eres. Y esto es algo que yo veo también mucho en la familia, en la crianza, con los niños y tal. Pero en las relaciones realmente mucho esto. ¿Qué tal que te puedes dar cuenta la gente que a tu alrededor, la con la cual te encuentra mejor? Quizás son los un poco raritos también y son los que no tienen juicio hacia tú, que puede decir las cosas, que puede ser rara, que puede ser demasiado y no te buscan. Quizás se ríen o quizás a veces te dicen, hey, esto pero es demasiado y se ríen y siguen deseándote en su vida y siguen también teniendo una gratitud por ti. ¿Ok? Y lo que me sale de decir también, siempre hay animales, en el sentido que los animales muchas veces son los seres, las criaturas que nos estamos mucho más relajados y mucho más tranquilos con ellos. Hablo de los X-Men, neurodivergente, lo que sea. Porque los animales no tienen que buscarnos. Los animales no tienen juicio. Los animales se acercan a ti, te ven, te reciben, lo puede acariciar, lo puede tocar, te reciben por lo que tú eres. Y son esta contribución. El animal tiene mucha presencia. Entonces, una persona que tiene una presencia y que está como así, de gratitud contigo, es una persona con la cual sí puede crear relaciones. Y además la pregunta para ti podría ser, ¿realmente quieres crear muchas relaciones o quién ya hay en tu vida que puede ser una contribución para ti y que se permite detenerte como contribución? Ahora, aquí la pregunta es, ¿el borderline o TPL entra en X-Men? Aquí es donde puede entrar, pero no significa que todas las veces sea esto. Hay alguna, hemos reconocido en Access como algunas veces se puede tratar de entidades, algunas veces se puede tratar de otras cosas. Entonces no hay una definición tan pegada de lo que es. Más bien vamos muchas veces a ver realmente caso por caso de qué se trata. Ahora, siendo X-Men, ¿cómo crea dinero? ¿Y cómo crees, y cómo crees el 100 en tu intuición es los detalles que ves? Ok, Rumi, me encanta esta pregunta y sé que hay una comunidad que me está esperando con esto de ser X-Men o no. Pero, ¿cómo crear dinero X-Men? ¿Cómo crear dinero con tu diferencia? La manera de crear dinero para un X-Men, incluyendo realmente lo que lo que eres, es empezando a ver la relación que tú tienes con el dinero, preguntarte si el dinero te gusta y hay muchos X-Men que son inversionistas, hay muchos X-Men que son emprendedores, porque tienen muchas cosas que pueden permitirse de crear y sobrecrear un negocio y también permitirse como ser lo que sigue a ser lo que tiene iniciativa, ser lo que se dedica completamente. Entonces, una de las formas más interesantes para crear dinero como X-Men es empezar a crear y ver lo que tú tienes de diferente y utilizar esta diferencia para quizá crear algo que o aportar.
una novedad de algo que no hay. Así que son de mucha forma. ¿Cómo creer al 100% de tu intuición? Lo de creer al 100% de tu intuición son realmente parte de estas herramientas que vamos a dar en esta clase, donde en esta clase empieza a explorar tu diferencia. Porque el hecho, siendo un X-Men, es que hay que conocerte y hay que realmente explorar a la vez de buscarte, a la vez de comprar y recibir la definición de los demás o los juicios de los demás. Es un poco realmente de empezar a conocerte y a explorar tu diferencia con herramientas de conciencia, con herramientas empoderadoras, donde van a decir a ti quién eres. No importa quién te dice lo demás. El empoderamiento de Access y hacerte preguntas por así que tu conciencia se activa, tu saber se activa. Y así que una forma para creer a tu intuición es empezar con preguntarte hasta que tu confianza llega a un nivel donde te sientes cómodo y como cómoda con todo lo que tú recibes. Y de la intro X-Men a toda la otra clase te van a dar este tipo de herramientas. Una de las herramientas que yo personalmente utilicé igual hoy, que he tenido una sesión muy interesante, donde había una señora muy emocional y que percibía muchas cosas, y seguía diciendo, mira, yo cuando estoy en este piso siento esto, siento mucha tristeza, siento estas cosas, siento que mi marido ya no me quiere. Interesantemente, en este piso había una señora antes que se separó del marido, había una señora antes que no estaba bien, había una señora antes que tenía que cuidar a la mamá con demencia senil y mucha otra cosa. Entonces yo le empecé a preguntar, ¿qué estás percibiendo realmente tú? ¿Y qué tal que tu forma de mirar estas cosas, de decir sentir, empieza a decir estoy percibiendo tristeza, estoy percibiendo esta energía, estoy percibiendo de separarme, estoy percibiendo como sé? Porque esto de percibir es primero básicamente, darte cuenta que tú tienes una conciencia, percibes, darte cuenta que estás, como te lleva mucha información, igual a veces es energética, igual no tienes palabra de qué, pero empezar a explorar tu percepción a la vez de sentir, tiene que ser tuyo, y el sentir es una manera de básicamente bloquear esta energía en tu cuerpo porque la está haciendo tuya. A la vez, al contrario, el percibir es sencillamente, hey, hay mucha energía de tristeza aquí. Hmm, qué interesante. Y esto es para dar una muestra o invitar a cómo se puede utilizar la pregunta. Promete tener tu confianza. Y aquí percibo que estoy evitando la clase de X-Men, entonces me gustaría así elegirlo, pero siento una limitación. Entonces, ¿qué estoy evitando? Defendiendo mi elegir la clase de X-Men. Lisbeth, lo que pasa es que la clase de X-Men son mucha invitación a ser tú y pueden ser un cambio dinámico. ¿Qué tal que no hay que forzarte? ¿Qué tal que si no es el momento, no es el momento? Y a veces, ¿qué tal que hay que elegir? Y ya está. Personalmente yo no había elegido una clase X-Men, siempre la había visto. Con una clase avanzada que compré, llegué a el audio de una introducción de X-Men en Ciudad de México, de Dane, y esto me dio muchísima conciencia. Así que la puedes elegir y también muchas veces si resistimos a algo porque ya tenemos una percepción de, de cuál es el futuro que esto nos va a a invitar y podemos tener un poco de incomodidad. A veces podemos tener mucha alegría, mucho entusiasmo y nos estamos permitiendo de ir ahí, así que tenemos que resistir. Porque con mucha alegría, mucho entusiasmo vamos a ser demasiado y no queremos ser demasiado. ¿Qué tal que te permite de ser demasiado? ¿Qué tal que te permite de ser la bomba de gozo, de posibilidades que realmente eres? ¿Qué tal que la potencia que podemos acceder con esta clase, porque realmente una perspectiva muy empoderadora, a veces puede ser como hoy, esta potencia la he evitado por toda mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? La puedo recibir? ¿Qué puedo, se parece como el mundo ya no es un lugar seguro si voy a hacer toda esta potencia. Pero el punto es que, ¿qué tal que la potencia que tú eres?
¿Qué tal que la diferencia que tú eres es parte de tu naturaleza? Entonces, se puede impedir a una persona, a un ser, a un animal, de ser lo que es a nivel natural. Sí, se puede con la estructura de esta realidad, con la realidad MEST, con los juicios, con el control, con la invalidación, con muchas cosas. Y muchos de nosotros han sido invalidados por mucho tiempo hasta el punto de aprender a invalidarnos. Aquí te veo con tu manita, así que si quieres decir algo, estamos aquí. Habla. Bueno, todo lo que dijiste sí me resonó un montón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Eh, Siento que cada vez que hablabas y como que decías el tema de la felicidad, como eso de ser tú, percibí como así súper como mucha emoción, o sea, me empezó a palpitar el corazón y a la vez es como que, wow, es que sí, o sea, mientras cada vez que reconozco y digo, soy tan diferente, o sea, que en verdad ni siquiera me entiendo a veces, o sea, y he podido en este tiempo como explorar muchas cosas de mí que antes ni siquiera lo podía reconocer y digo, wow, ¿cuánto más hay? Que sí me Ujú. gusta, sin embargo digo, o sea, mm, como que siento que, o sea, esa es mi conclusión y es como que siento que perdería, o sea, como como los cables, por así decirlo. Entonces, si hay como esa limitación que siento que tomar la clase, pues yo sé que la clase de 2 días, pues, o la de un día, o sea, te invita a demasiado. Depende. ¿Qué tal que no Ujú. es una invitación a demasiado, es una invitación a ti? Bueno, suena mal, sí. ¿Te Entonces, puedo, estoy, te puedo preguntar algo aquí? ¿Qué tal que no es una conclusión la que tú percibas? ¿Qué tal que es tu conciencia? Que los cables que perderías serían los cables con la realidad limitada de esta realidad. Porque en la conciencia hay espacio. En el espacio no hay cables. En el espacio hay comunión, en el espacio hay diversión, en el espacio hay ser, en el espacio hay diversión, en el espacio hay todo. Esta realidad, con la estructura que tiene, la estructura de ser mamá, de ser empleada, de tener un trabajo, de ser sanadora, de ser facilitadora, todas estas definiciones que tenemos de nosotros y las, cómo intentamos de encajar en la realidad. Ahí sí hay cables. Entonces, ¿qué tal que verdad? Perderías los cables, pero lo perderías o vas a estar tanto espacio que después tienes una posibilidad de sobrecrear lo que tienes ahora, sin perder nada. sí. Podría ser una posibilidad. Sí, Cuando alguien ríe, parece que hay algo ligero, parece que podría ser así como es. Entonces, te digo algo, que no te apuntes a una clase X-Men. No es para ti, no es el momento. Te digo otra cosa, no estás lista. Ay, Marco, Ahora, obviamente. cuando queremos como motivar a un X-Men, siempre hay que decir lo contrario. Y funciona. Sí, o sea, ok, eso sí, siento que me reto a mí mismo, o sea, me gusta competir conmigo misma. Entonces, ya. Sí, y sabes que no es, esto no está equivocado para nada. Muchos de nosotros se ponen en competición con nos mismos porque no tenemos bastante que hacer. Entonces tenemos este espacio, este vacío, donde hay que, ¿cómo decir? Hay que un poco distraernos con algo. Entonces, ¿cuál mejor distracción que ponerse en competición conmigo mismo? Pero si esta energía que tú utilizas para ponerte en competición, te pondrías a crear algo que disfruta plenamente y crear algo que invita a ti a más, el mundo a más de ti. O a igual, más de esto. ¿Cómo sería? Se siente mucho más divertido. Ay, O qué pena. sea, Qué pena, qué pena. No, no, no. Paramos aquí. No hay que elegirlo. bueno,
Es que no, ya me voy, siento que hay algo que es como que, no sé si es como, no, bueno, sí sé, es energía de retarme. Es como, Ajá, sí, sí, ya Barbie. sé. Ok, wow, Es solo una lección y sí. puede ser muy divertida también. Sí, o sea, justo cuando hablaba sobre todo el tema de X-Men, siento que mientras más uno se reconoce esos cables, es como las limitaciones que hay en esa realidad y realmente cada vez se reconoció muchas cosas que no son de cómo funciona esta realidad y que es como que para muchas personas puede ser loco, pero realmente sí existe. Entonces, sí, realmente sí funciona, pero es solamente con uno mismo. De hecho, nuestra conciencia, la conciencia, ¿tú lo ves como algo más expandido de la realidad o más pequeño de la realidad? Ah, ¿te refieres a cuando, si es que tomo X-Men o cómo? No, como la conciencia en general. La conciencia, Ah, ¿es algo más grande de esta realidad o es algo que está encajado, está contenido por esta realidad? para mí es grande. O Ujú. sea, sí, Entonces, fíjate en esto. Si tú tienes más conciencia de ti, si tú tienes más conciencia de tu diversión, perdón, de tu diferencia y también con diversión, ¿cuánto más puede crear y sobrecrear lo que hay en esta realidad? Una de las invitaciones de Access, y la encontramos en el fundamento, es de crear algo más allá de esta realidad. Es de crear algo que tú puedes crear más allá de los puntos de referencia de esta realidad. Y esto incluye tú también. Así que cuando tú te conoces mejor, cuando tú sabes cómo puede funcionar de forma diferente, empiezas a ver también las ventajas que tú puedes tener y que tú tienes naturalmente. Pero claramente, para no tener ah, esta perspectiva, para no recibirnos, hay que distraernos con cosas. A veces conflicto con nosotros mismo, a veces en competición, a veces en juicio, a veces es algo que hemos aprendido de esta realidad, de las personas a nuestro alrededor, y no funciona tanto para nosotros, pero funciona bastante para distraernos. wow, Entonces aquí hay una lección de elegir algo gracias. más divertido o quedarte en la distracción. Más divertido. Yo creo que es una buena lección. Ya me dirás. Gracias a ti. Muchas Y voilà. Ahora, voy a contestar a una pregunta que había al empezar de cómo se reconoce el hecho de ser X-Men o no. Primero, ser X-Men realmente no es tanto una definición de algo, es una forma de funcionar más hacia el energético, entonces más hacia la intuición que la lógica, donde mucha gente dice, ah, yo tengo esta suerte, o, ah, qué raro, por coincidencia estaba pensando, no es suerte y no es coincidencia, eres tú, es tu forma realmente de percibir. Entonces, pues, si tiene una fuerte percepción, si, y hay una forma más fácil. Si no piensas de ser un X-Men, eres un X-Men. La mayoría de las veces es que eres un X-Men. No te piensas capaz de cosa, te juzga mucho y te piensas como que siempre los demás tienen razón y siempre estás dispuesto a ver lo que ellos dicen y no lo que tú sabes. Eres un X-Men. Funcionamos un poco al contrario en esto. Entonces, estos son todos casos para. En Access hay esta distinción de humanoide. ¿Un X-Men es un humanoide? No, son dos cosas diferentes. Un X-Men tiene una forma de funcionar mucho más extrema del humanoide y se reconoce en esto. X creo que está también por extremo, en el sentido que si te encuentras un poco extremo o extrema, igual que te lo dicen, extremo, demasiado no te se entiende, no entiendes tú el mundo, puede ser que se trata de un X-Men. Y a veces es sencillo hecho de hacer una pregunta, preguntarte si sí es ligero o no, y a ver lo que sale. Y también, ¿qué tal que no es tan, ah, como qué tal que no es tan relevante? La mayoría de las personas que vienen a mi clase no son X-Men.
pero lo de aprender todo esto es una forma de explorarse, realmente facilita y crea muchas cosas. La mayoría de los niños en mi clase son X-Men y a veces los padres que lo traen, pero no quieren saberlo. Se están enfocando en ellos. Lo interesante con los niños, con los hijos, que muchas veces el hijo sale de una forma súper diferente y entonces te pone esta invitación de, hey, ¿sabes esta diferencia? Que tú has pensado que no podías, podía agregar, arreglarla, podía controlarla. ¡No puedes! ¡Estoy aquí! Estos son los niños X-Men que tenemos muchas veces. Entonces, es una gran invitación a pensar como, ¿cómo lo arreglo? Porque la verdad es que nuestra diferencia en la realidad siempre hemos intentado un poco que arreglarla, siempre hemos intentado un poco que esconderla. Por esto es como, no encontré mi manual de instrucciones, no sabía dónde estaba, pero intenté de entenderlo y ponerme de una forma que por la mayoría, si te das cuenta, es una forma donde no incomodas a los demás. Te estás dispuesto a incomodar a ti, esto hay, claro, pero no incomodar a los demás. Y muchas veces tu diferencia se pone un poco como, ay, también no quiero que se vea, porque después me juzgan, después se alejan o después lo que sea. Y claramente, eh, ¿qué tal que puede ser diferente? ¿Qué tal que lo de tener permisión con tu diferencia es un regalo para ti y una inspiración para todos? ¿Y qué tal que puede ser una contribución muy diferente a lo que estás pensando? Tenemos a Ariana que dice, ¿es posible o más bien cuando algo, alguna situación es adversa y yo misma la creo? Ajá, siempre. Porque cuando esto sucede, hago mi pregunta aclaratoria y sí se soluciona mejor. Lo que pasa es que, Ariana, somos realmente creadores de muchas cosas. La mayoría de nuestra elección crea algo en nuestra vida. Y crea de una forma tal vez no tan lógica o lineal, pero es la energía que estamos siendo con esta creación. Entonces, claro que sí. Y es increíble, ¿eh? Pensar que eres tan poderosa que puede elegir algo que no te funciona y como que cuánta más poder puede elegir algo que te funciona. Así que si todo dependería de ti, y no podría como no tener éxito en esto, ¿qué elegirías? Y también tenemos, yo descubrí mi lado X-Men que ya percibía gracias a ti y tu fundamento. Ay, gracias. La esquizofrenia también una neurodivergencia. La esquizofrenia, otra vez, es algo que puede ser, puede tener algo que ver con neurodivergencia, pero no siempre es neurodivergencia. Por ejemplo, he tenido una- un encuentro muy interesante en Chihuahua, donde llego donde había este hombre súper gentil, realmente un gigante gentil, y él me hablaba de voces que él escuchaba en su cabeza, de siempre. Y esta voces era una capacidad de percibir energía increíble. Él por una temporada pensó también de ser esquizofrénico, porque era lo que pegaba más. Interesantemente, hemos cambiado esto durante una introducción. Y claramente su forma de ser, de tener paz con todo esto, relajarse. Así que la esquizofrenia es una definición, se usa mucho como una definición. Aquí con X-Men no estamos utilizando definición de una forma limitante, estamos utilizando a informaciones para mirar a posibilidades y explorar una diferencia. Y esto es lo que realmente me encanta más que todo porque en X-Men no hay algo tan fijo como una definición. Tenemos mucha información diferente nueva, pero no tenemos algo de tan rígido. Somos todos diferentes. Así que puede ser. Am, sí, sí. Y esto, Andrina, lo de tener realmente, lo de permitir a nuestro cuerpo de mostrarse, mostrar algo como una una lágrima o tener una risa o tener nuestro cuerpo que cambia de temperatura, es una forma de expresar la conciencia que nuestro cuerpo tiene. Y también lo que me encanta es que en la clase de X-Men hay cambio energético y cambio físico, corporal. Aquí hablamos con Glow en un momento. Algo que personalmente encuentra increíble es una señora de Ciudad de México que después de la clase de un día de X-Men me dice, Ayer fui al gym y podía mover el mismo peso de mi marido
que nunca he logrado y no sé qué está pasando. Y personalmente lo que está pasando era que ella estaba a un nivel de expansión con sí misma, que también el cuerpo ya no conocía limitaciones y juicio que antes afectaban la energía, la fuerza del cuerpo de esta persona. Y esta persona realmente tiene un cambio físico extraordinario. Entonces esto es una posibilidad. Glo, aquí estás. Hola Marco, hola a todos. Bueno, había dejado la pregunta ahí en el chat, pero era muy larga y dije más bien la comparto por acá. Gracias. Que es, desde la perspectiva de X-Men, ¿cómo tú ves esto de crear varias cosas a la vez? Y cómo decirlo, cómo suministrar energía eh, para que todo esté funcionando. Ujú, Pregunto esto porque lo que a mí me sucede es que me encanta crear muchas cosas a la vez, ujú, o como crear caos, es lo que se me viene en este momento, ujú, y me emociona mucho eso, me entusiasma. ujú. Aún así, cuando no estoy creando eso, me juzgo un montón, porque siento que Perfecto. no estoy haciendo lo suficiente, porque tengo el punto de referencia de lo que hice. Ahora, ¿Cómo, ¿cómo puede que seguir creando o dejar de gustarte o los dos? cómo? Porque a mí me encanta, no quiero dejar de crear así. Ujú, Cómo tener facilidad ok. y también reconociendo como esta facilidad de estar en muchos lados al mismo tiempo. Ujú. ¿Sabes? Es- Es como que ya llegué a esa parte en la que no me juzgo por eso. Check, tanto. Tienes que buscarte, claramente. Como X-Men tiene que buscarte. Si te busca tanto por Pero algo que eres capaz, eres un X-Men. me gusta lo que dice ahí Citla porque tiene que ver un poco con eso. Gracias, Citla. Dice sin consumirte. Aparte sin consumirte y tiene que ver con eso. Gracias por ponerlo en palabras. Es interesante porque tenemos a ti, tenemos a Rumi, que también preguntó, creo increíble para todos, pero no sé sostener o cerrar o culminar. Aparte, sin consumirte. Ujú. Am, ahora, hay voces. No. Sí, hay voces. Ya no están en tu cabeza, no te preocupes. Era bien una voz. ¿Ok? No, no hablo de ti, hablo de la gente que tiene que... Todo lo que se trae. Ahora, lo que pasa es que todo lo que estamos teniendo aquí son habilidades. Pero algo que yo he visto también mucho X-Men hacer, y lo sé por experiencia, intentamos hacerlo todo solo. Intentamos hacerlo todo solos. Y intentamos dar, regalar, contribuir y poner nuestra misión de la vida donde está bien y hay que reconocer que hay una fortaleza ahí y que hay una capacidad ahí increíble. Pero ¿sabes qué? A veces olvidamos un poco de la facilidad es agregar algo. La facilidad es expandir. La facilidad es permitirte de recibir también. Entonces hay algo que activa mucho X-Men. Y ¿cómo te puedo decir? Una expresión. ¿Me puedes contribuir en algo? Sí. Esto. ¿Estás dispuesto a preguntarlo cada día a por una persona diferente? Hey, ¿me podrías contribuir en algo? Y claro, también cuando no necesita la ayuda, también cuando hay algo que tú puedes hacer. Ahí el conflicto de lo cual se hablaba antes, también con Dante, hola Dante, era de, ¿qué tal que el conflicto no tiene que ser algo como, ¿qué tal que no tienes que tener un conflicto? Siempre puede invitar personas a agregarse por hacer otra cosa y para contribuirte, justo para que se expanda, justo por la curiosidad de vamos a ver qué pasa, y justo para tener más diversión. Entonces, si no actuamos de la necesidad, ¿qué se puede agregar? ¿Quién se puede agregar? Y estás dispuesto también a ser la persona que sabe cómo hacer y que hay otras que trabajan por ti.
una forma de funcionar en la creación también es una creación no lineal, entonces no enseguida, en momentos. Hay momentos que por 3 horas, ¡buam!, estás en la zona. Y después, ¿qué tenía que hacer hoy? Ah, me voy al gym. Y ¿sabes qué? Que te vayas al gym. Porque el gym es donde tu cuerpo empieza a recargarse o a permitir a la energía de moverse. Y cuando permite la energía de moverse, entonces puede estar más clara mentalmente. Muchos de nosotros tienen como un montón, un chorro de energía y estamos ahí, ¡ah! Hay que hacer cosas. A la vez de, ok, ¿sabes qué? Me voy, salgo de aquí, voy a caminar por media hora, voy a correr, voy a ubicar con mi mascota o lo que sea. Y después vuelvo y tengo esta facilidad donde puedo ponerme en cosa. Pero también es un tema de confianza. Si no es el momento, no hay que forzar, no es el momento. Entonces, ¿qué tal que tener la facilidad de seguir creando cuando está en creación y cuando no está en creación, hacer otra cosa que sea contributiva para ti? Igual que sea distraerte, igual que sea salir, igual que sea ir a nadar, igual que sea lo que sea. Y incluirla en la creación. Y esto es algo como, ¿eh? No, incluirla en la creación. Mi ir al gym, mi entrañarme, es parte de mi creación. Cuando creo muchas clases, cuando creo muchas cosas, no cuando la estoy preparando, no cuando estoy facilitando, mi cuerpo necesita moverse más, porque hay mucha energía que se está creando hacia el futuro. Entonces, en esta parte, yo sé que si me pongo 1 hora cada día para correr, para moverme, o 2 horas para pasear, para ver, para ir a cosas, esto contribuye a la creación. No me estoy distrayendo, pero soy yo que tengo que verlo como algo que se incluye. Y es otra vez incluir a ti, a tu cuerpo, a lo que tú requieres y a lo que crea, que es nutritivo para ti, para tu cuerpo. Y estar en esta exploración te puede seguir yendo a tener mucha más facilidad con las cosas. ¿Te resuena? Gracias. Sí, sí, sabes que se me vinieron dos cosas. Una, comunicarme más con mi cuerpo de qué requiere para darle el combustible, que yo luego le doy ese combustible a mis creaciones. Y otra cosa que también me trajo mucha claridad, una de tus clases, eh, sobre todo la de negocios, fue que cuán fácil es cuando se incluye la diversión Totalmente. y, y cuán expansivo es. Entonces, incluir más la diversión Sí. y la alegría. Entonces, son cosas que se me vienen Totalmente, y mientras. esto me encanta que tú lo dices porque realmente esto Zoom ha sido bastante como serio, un poco formal, porque realmente cuando yo también hablo de crianza y todas estas cosas, sé que puede ser un tema un poco delicado, pero la verdad es que los X-Men se encantan reírse, tener diversión, son como niños. Todos nosotros tenemos este niño o niña ahí, esta niñez, esta forma de divertirnos con poco o con las cosas de estar ahí. Y es una forma también de energía que nuestro cuerpo le encanta experienciar. Y esto es realmente algo que es realmente, esto realmente esta gasolina del cual tú decías. Y aquí tenemos a algo que creo que sigue esta conversación de Scarlett, como yo quiero hacer mucha cosa y después me saboteo y no hago lo que quería hacer o crear. Ok, pero espera ahí también. Sabotearte. ¿Realmente te estás saboteando o quizá otra cosa? Porque en esta realidad te enseñaron que por hacer cosas tiene que ser lineal. Entonces empezar, ponerte ahí, hacer las cosas, un paso, lo otro, lo otro, lo otro, de a uno, llegar a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Esto es pesadilla por la mayoría de los X-Men. No, no estamos así, no podemos hacer. Es como no, pégame en la cara, porfa, con la silla. Es más fácil, como me encanta más de seguir paso a paso. Esto es demasiado, somos mucho más rápido. Entonces ahí es donde que Scarlett, que puede incluir de ti, cuál es diversión o cuál energía puedes incluir, que esto permite, ¿eh?
de crear y co-crear. Y también una de la pregunta, o una de las cosas que yo he visto, es que yo creo, lo dejo ahí, y pido estas cosas de decirme cuándo hay que volver a seguir creando. A veces son años, a veces son minutos, horas, meses, semanas. Pero cuando hay esta energía de, hey, otra vez ahí, boom, la termino ya. Pero este es un hecho de quedarte en la facilidad y en la energía. Por esto, muchas veces para X-Men, tener más de un negocio y más de una actividad es mucho más fácil que quedarte con una cosa sola. Y exactamente, no seguir instrucciones. Ajá, total, quiero hacer mil cosas, sí. Pero el hecho de no terminar también es porque ¿quién requieres para terminarla? ¿Tienes que terminarla tú o puede tener otra persona que pueda contribuir en esto? Y lo de tener otra persona que pueda contribuir es un poco también la vida de un X-Men. No estás ahí por serlo todo sola. No. Y estás ahí realmente para invitar a la fiesta, para disfrutar de lo que eres. Y con esta diferencia y disfrutándola, mucha gente llega para contribuirte, para divertirse también y para que quieres saber por qué tú tienes esta que yo no. Entonces es un tema también de cuando tú estás dispuesta a hacer la diferencia que eres, a utilizarla, a disfrutarla, la persona la nota y desean contribuirte porque contigo es divertido. Entonces realmente parte de permitirte ser lo que tú eres. Y si notas tú, ¿no? Algo que creaste esta jornada de X-Men con otros facilitadores, yo, fue de la diversión. Y esta diversión es siempre contagiosa. Y si no es contagiosa, bye, gracias. Ya he intentado ser serio por parte de mi vida y no funcionó. ¿Sabes? Sencillo. Pero esto es, ¿y qué tal que podemos incluir mucho más de esto? ¿Y qué tal que también estas clases de herramientas nos invitan a tener esta diversión? Porque hay diversión y mucha rapidez. La diversión y mucha actualización. La diversión y mucha facilidad. ¿Te contesté? Espero que sí. Sí, Marco, 100%. Gracias. Mil gracias por la pregunta. Gracias también por esto, porque me encanta como ser realmente concreto con cosas a la vez de ponernos ahí a hacer consideraciones. Había un par de preguntas también que me enviaron. Una es cómo hacer contribución al planeta entero sin abrumarte por percibirlos a todos. Ahora, la contribución que tú puedes hacer por el planeta es reírte, es divertirte, es ser todo lo que tú eres. Menos tenemos a punto de vista, menos tenemos juicio, mejor el planeta se siente, mejor el planeta se siente sostenible y percibe este futuro, ¿ok? Entonces, esto es realmente algo que empecé a mirar, cuáles son mis puntos de vista cuando yo no estoy feliz y he visto que había puntos de vista de limitaciones que no eran mías. Y esto de ser tú, ser diferente cuando tú eres, disfrutar de esto, es lo que invita a crear una vida diferente y lo que invita también a los demás a contribuirte y lo que invita a ser realmente tu forma natural. Y los pájaros cuando ellos cantan, nadie le dice, hey, oye, son las 5, son las 6 de la mañana, despiértate, hay que cantar, hay que ir al árbol. No, los pájaros se van. Es su naturaleza, cantar, divertirse, estar ahí. Yo creo que también bailan, pero depende del país. Pero esto es realmente el punto de qué tal que tu diversión, tu diferencia es tu naturaleza. Y tener disfrute, diversión y facilidad con esto, sacando y soltando las dificultades y los juicios que hay o que se pegaron porque te proyectaron, porque te educaron a que no eres como los demás, entonces algún problema de solucionar no es lo que realmente crea más para ti ni por el planeta. Y em, ¿qué práctica hacer para mantener tu diferencia no encajar? Me encanta la pregunta, pero es realmente la práctica de crear. Crea lo que tú sabes es posible. Crea sin punto de referencia. Crea algo que todavía no se ha visto. Elige algo que no, que ni sabe cómo puede funcionar.
sí, métete en esto, métete en algo que realmente te permite de despertarte a la mañana, tu corazón está corriendo porque tú puedes dedicarte a esto, para que es algo entusiasta, tienes entusiasmo con todo esto. Esto sí, es realmente lo que te permite de mantenerte diferente y también algo que me permite de mantenerme con mi diferencia es estar en la pregunta, tener curiosidades por las cosas que tú tienes curiosidad y especialmente no juzgarte porque quizás son cosas que solo tú tienes curiosidad y nadie más. Lo que el mundo está haciendo irrelevante y tú lo miras como, oh, y esto es súper interesante, me encanta el detalle, me encanta esto, me encanta otro. Sabes que esto puede ser tu futuro negocio. Esto puede ser algo que para ti realmente tiene mucho sentido. Puede ser algo que invita a las personas y el mundo a algo diferente. Entonces tu diferencia es preciosa, es esencialmente porque lo eres. La naturaleza no produce algo que no tiene valor. La naturaleza no produce algo que no es precioso. Algo que Gary Douglas dice que me encanta de X-Men es que dice que no hay disabilidades en la naturaleza, solo hay habilidades que no se pueden percibir. Por ejemplo, el pavo real, cuando hace la ruda para seducir a la mujer, siempre emite un sonido, como una canción, como una interorquestra tocando, pero solo los pájaros lo pueden sentir. Nosotros no podemos oírlo. ¿Y es disabilidad? No, es una habilidad suya que no podemos percibir. Entonces la invitación aquí es donde hay algo que para ti es difícil, donde hay algo que para ti te parece limitante o algo que no logras. ¿Qué tal que no es ahí que mirar? ¿Qué tal que la perspectiva de X-Men realmente te invita a mirar dónde hay algo posible para ti? Que pero quizá nadie te preguntó, quizá nadie te invitó a verlo, y quizá nadie te invitó a preguntarte qué hay ahí, que quizá puede ser el regalo que tú eres y no solo para ti, la inspiración de muchos y algo que crea para ti y para mucho más. Esta es un poco la perspectiva y es una perspectiva empoderadora, realmente me encanta por lo que se ve. Es una perspectiva donde incluimos mucho la educación también, nuestra educación, la educación que hemos recibido. A veces educación a juzgarnos, educación a invalidarnos, y está bien, pero ¿qué tal que con estas herramientas tú puedes reconocer donde algunos puntos de vista que tú tienes, primero, no son tuyos y segundo, no te van a empoderar, te están poniendo a cuestionarte y también a invalidarte. Y invalidarte es algo realmente no tan gentil para ti, es realmente poco gentil para ti. Entonces, como yo invito también a esto con mamás, con niños, con padres, con personas, con creativos. Hay muchos creativos que se unen a esta clase porque esta clase también te permite de ver un poco cómo tú creas, la diferencia de las cosas, que cómo tú funciona y cómo puedes tener pues, una más facilitada en todo esto. Creo que me estoy olvidando algo, pero, a ver, y ta, 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 ta. Em, Personalmente, em, lo de la clase que tenemos, ahora voy a tener como unas clases en julio. Uno, el fin de semana que viene, donde hay la clase de X-Men, una exploración, que es una clase de 2 horas con herramientas, con unas cuantas herramientas de conversación de cualquier tipo. Tenemos la clase de unicornio y dragones, que es esta clase por niños y tal, por padres, por todos. Va a ser en Mérida y también online. Es la única online de este tour. Así que en cualquier país del mundo tú eres, puedes estar ahí y voy a poner todo esto en el grupo, así que lo vas a ver los dos calendarios. Tenemos la clase de un día que abre muchas posibilidades y hay muchos conocimientos realmente de cómo tú funciona a nivel energético también. ¿Qué tal que puedes dejar de buscarte? ¿Qué tal que puedes salir del juicio de ti? ¿Qué tal que realmente todo lo que está pensando que no es posible para ti es un punto de vista? Y aquí tenemos la increíble Glow que pone todo. Y también Playa del Carmen al final del mes. ¡Yay! Playa del Carmen, donde con realmente mucho cariño. Voy a tener la clase de niños, de padres. Am, ¿Qué sábado es esto? Es agosto. Yo sé que agosto. No es agosto, es agosto. Sí, el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, el primero. La clase de unicornio la entro, mientras sábado 2, sábado, no, domingo 2 es la clase de X-Men de un día, que es la última de este tour.
Es una clase que se puede tener online también. Hay muchas facilitaciones, hay muchos temas que cambian. Y lo que realmente esta clase regalan esta clase el utilizo de las herramientas, este sentido de paz, de relajación, este sentido de tener posibilidades. Hemos hablado con diferentes personas aquí, Lizeth, con Glo, había un par más. Y te das cuenta que toda la invitación ha sido lo de tener más facilidad, tener más relajación e invitarte realmente a descubrir lo que tú eres y cómo tú funcionas, porque esta diferencia, puede cambiar tu vida seguro, el mundo también. Y cuando la diferencia no es tuya, cuando viene a Chile, noviembre hemos dicho, creo sí, noviembre. En noviembre voy a estar en Chile. ¡Yay! Chile. ¡Ay! Chile me encanta porque hay mucha, mucha neurodivergencia. Es un tema, se trata mucho de esto, hay muchas psicólogas, hay un montón de psiquiatras también que utilizan las barras de Access. Algo por X-Men también es realmente la barra de Access en los procesos de cuerpo. Y este tema del cuerpo yo lo percibo ahora más fuerte que antes. Primero porque me contaron muchos cambios con el cuerpo que la gente tenía. Pero de hecho, el cuerpo es donde también percibimos mucha la energía y la información es de otro cuerpo, de la tierra, de otra cosa. Así que muchas personas que a veces tienen como enfermedades, condiciones, la verdad es que tienen un funcionamiento X-Men, tienen un funcionamiento diferente. Y cuando se dan cuenta que están sanando o contribuyendo o que están percibiendo algo, esto sí puede cambiar. Y puede cambiar en manera increíble. Em, Tenemos tenido esta persona que después de la clase de un día podía ir al gimnasio e utilizar pesos que antes no eran posibles para ella. Porque realmente la expansión que te da de ti, el permitirte de ser potente al final. Y cuando hablo de potente, no es un tema de destrucción o de... No, hablo de la potencia de tu gentileza, hablo de la potencia de tu intuición, hablo de la potencia de tu creatividad. Hay mucha relajación en la potencia. Hablo de la potencia de tu intensidad. Hablo de la potencia de tu ser diferente, de no tener idea de lo que está pasando, de tener dificultades con el tiempo, porque quizá tiene una percepción del tiempo tan diferente a los demás. ¿Qué tal que realmente tu diferencia es la expresión de una potencia que podemos explorar? Y hablo de explorar, porque realmente X-Men no llegamos a un punto, llegamos siempre a un espacio donde hay más y más posibilidades. Quería saber si hay, aquí hay, hay una pregunta para mí que me encanta. Dice, ¿quién es Marco? ¿Quién le inspiró a hacer toda esta magia y energía? Personalmente, a mí siempre me encantaron las historias de poderes, la historia excepcionales, la historia donde hay otras posibilidades, la historia de personas que tienen capacidades diferentes y que pueden crear y sobrecrear la limitación, el mal, el dolor que hay en el mundo. Y en X-Men yo vi esta posibilidad y esta posibilidad de invitar a algo diferente, a algo donde cuando somos niños se nos brillan los ojos, no es por una historia inventada, es porque tenemos una conciencia con algo. Y entonces invitar esto, a más de esto la persona, a más de esto en el planeta, personalmente es lo realmente que, no sé, no es una misión, pero es algo que sigo siendo, que sigo invitando, porque lo percibo como hoy es algo que se requiere y que hoy hay más conciencia de antes y que entonces tenemos la posibilidad de crear un futuro más sostenible, un planeta más sostenible y también tener una forma diferente de educar los niños, los jóvenes, educarlo a reconocerse por la potencia, por la diferencia, por la posibilidad que ellos son. Y esto personalmente realmente me despierto en la mañana con este deseo de qué más es posible hoy, con esta curiosidad, porque en cada clase se vio algo tan extraordinario, tan milagroso, tan emocional también. En cada clase hay un poquito de lágrimas, mucha diversión, mucha risa, porque realmente es algo que cuando tú tienes una conciencia de algo y todo el mundo por mucho tiempo te dice no, no es posible, tú tienes que contraerla y ponerla a un lado.
Y de pronto, sin saber nada, boom, esta conciencia vuelve a explotar porque tú ahora no tienes el juicio, no tienes la compresión y te permite de vivirla, y te permite de ser tú, y te permite de saber que todo esto que tú llamabas magia o que tú llamabas cuento, que tú llamabas, es una posibilidad y quizá lo es solo para ti. Esto te cambia la perspectiva enormemente y te permite también a tu niño, que sea tu hijo, que sea tu hija, que sea tu niño interior, de volver a jugar contigo y de volver a estar esta presencia que es un poco como la brújula por algo de diferente, por una magia, por una diferencia, por una potencia que somos. Y realmente esto no es una forma de romantizar, no, es una forma de invitarte a que tal que no estás equivocado, que tal que tu conciencia es un lugar maravilloso y tu diferencia es este espacio donde está tu potencia, está también esta invitación a los demás a activar la propia. Porque en un lugar, en un mundo donde todos estamos en la permisión, en la curiosidad de los demás y de su diferencia, creo que sea algo posible por este planeta. Así que la invitación personal que yo recibí y que vi en esta especialidad era realmente esta, la de poder crear un diferente futuro. Y sé que parece en una charla así algo tan grande, pero yo creo que de un lado o de un otro tenemos que empezar. Y Access es mucho esto. Access está creando cosas increíbles en el planeta, con las personas y con el planeta. Y así que realmente, ¿qué más es posible? Ahora, ¿qué decir? Esta es un poco la invitación. Quería saber si había un par de preguntas más. Tenemos 5 minutos. Si no, lo saludo y lo agradezco. Es realmente una, una perspectiva tan diferente, es una perspectiva tan grande, tan empoderadora, que hay siempre mucho que decir. Y encima soy italiano, entonces hablo mucho, como ya saben. Y aquí tenemos, ¡tadán! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo bien, estás? ya, Casi contando nos las vemos en horas, Mérida. minutos. Ujú. Sí, llamar estás aquí. ¿Qué más es posible? Me encanta. Yo sí tengo, porque me han preguntado, y veo que nos ha tocado el tema, un poquito acerca de lo que es la intro de sanadores. Ok. Esta no es una clase de X-Men, hay que decirlo, pero Sí, sí, sí. era una intro que yo hago. Em, Básicamente en Access hay una perspectiva de la sanación muy diferente y se reconoce que hay personas que funcionan diferentemente y que pueden sanar, el cuerpo de ellos pueden sanar, o mejor, pueden contribuir a una sanación que sea de persona, que sea de animales, que sea de cosas, que sea de energía. En esta clase vamos a explorar esta perspectiva y vamos a explorar cómo se puede cambiar, no el hecho de tener esta capacidad de sanar, no, el hecho de enfermarse por tenerla, el hecho de tener limitaciones y problemas por tenerla. Entonces, lo de empezar a reconocer cuando estamos sanando algo es algo es posible con Access y con las herramientas que hay. Y también lo de tener facilidad y lo de poder emplear esto y utilizarla y disfrutarla en nuestra ventaja. Algún ejemplo para ser más claro. Yo cuando era un chico, a la vez de entrar a un hospital, igual que era para ir a saludar a un conocido, a un amigo, mi cuerpo empezaba a sentirse muy mal, pero muy mal, al punto de desmayarme. Ahora, siempre hemos visto esto con mi familia como mi debilidad, a la vez de ver la capacidad de mi cuerpo de poder contribuir a muchos cuerpos y de poder ser una energía para contribuir y sanar. Entonces, cuando yo empecé con Access a reconocer estas capacidades, ahora, durante la clase de cuerpo o durante el proceso de cuerpo, durante mis sesiones, puedo activar energías y puedo también reconocer y saber cómo y qué los cuerpos requieren. Y esto es básicamente el pasar de ser un poco al efecto de nuestra diferencia y de estas capacidades que tenemos, casi como nos victimizamos un poco, al hecho de reconocerla, recibirla y saber que la puedo utilizar y que cuando la utilizo, esto sí crea una diferencia.
Entonces, reconocer lo que crea también es empoderador conmigo. Y interesantemente, cada vez que yo reconozco esto, mi cuerpo no sufre, mi cuerpo no tiene intensidades, mi cuerpo no tiene nada, solo percibo energía, solo percibo lo que es posible, solo me llega la información y pido a mi cuerpo de ser energía que puedan contribuir a cambiar cosas en los cuerpos. Y esto es realmente lo que me invitó a Access y lo veo, para mí ha sido como un milagro pasar a ser el chiqui que es débil, sensitive y que tiene dificultades, a ser esta persona que puede percibir, tener capacidades, contribuir y tener informaciones sencillamente estando en la presencia de otros cuerpos. Y eso es posible. No son yo. Como si soy yo, ¿cómo puedes ser tú? La diferencia es tener herramientas, tener perspectiva. Y mucha persona que tiene esta percepción de los cuerpos, capacidades con los cuerpos, muchos de esos son X-Men también. Y lo se ve cuando, por ejemplo, lo se ve mucho en la relación con mascotas o con cuerpos también. Y lo interesante con los cuerpos es que claramente tenemos una una cultura interesante. O sea, en Latinoamérica es un poco diferente, pero especialmente en Europa o Estados Unidos. O sea, cuando los chiquis son pequeños, sí, lo de tocar cuerpo y tal es normal, está bien. Pero ¿cómo empiezan a crecer? Desde los 6 7 10 años, esto ya no se hace, porque esto es falta de respeto para una persona. Ahora, lo interesante es que ahí no hay pregunta, es una estructura. La pregunta podría ser también como, ¿qué percibes tú que el cuerpo de la persona necesita? ¿Qué percibes tú que tu cuerpo podría contribuir? Porque realmente una persona que sea un joven y tal, se te puede acercar y decir, mira, ¿sabes qué? Am, ¿Puedo contribuir algo o quiero una sesión de barras? Es algo de completamente diferente. Sí, la clase de Salvatore es también online. Y entonces, pero nos educaron que esto no se hace porque es una falta de respeto. Entonces, ¿cuántos de nosotros han tenido que superar, han tenido que contraer, han tenido que olvidar una capacidad? Algo que podría ser tan fuerte para ellos, algo que los niños hacen constantemente. Y esto es como es como se conecta con la... Y hay personas que tienen habilidades de sanación y no son X-Men. Entonces no son, puede ser, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Hay más? Perfectísimo. Me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Y, ¿qué decir? Hay realmente un universo entero, que es la perspectiva de X-Men. Me encanta cómo la estamos también presentando a escuela, la estamos presentando a instituciones. Lo que quizá falta de decir, que me encantaría que todo el mundo aquí sepa, se llega al final, espero que sí, es que estamos, y especialmente como yo con esta práctica, con esto, siempre estoy incluyendo a diferentes instituciones. He tenido una práctica en Puebla, en una escuela Montessori. Estamos yendo a Boy Scout. La neurodivergencia es en cualquier parte. El hecho de invitar personas a educadores o igual jóvenes a saber que hay herramientas, a saber que hay diferencia y invitar a una relación más como sana, empoderadora y natural con la diferencia que sea tuya o de una otra persona. Esto yo creo que sea un regalo para todos. Y así que no hay como limitaciones. Esa es una práctica, una perspectiva y pueden ser herramientas como las barras que pueden incluir en cualquier cosa. Que tú seas un psicólogo, que sea un médico, que sea un padre, que sea un educador, todo esto te va a facilitar y crear más como facilitar así y de empoderar a ti y con las personas que la usan. Porque cuando tú también puedes reconocer la diferencia de las personas, sabes cómo tratarla, sabes cómo incluirla, sabes cómo disfrutar, la diferencia de ellos es la tuya. Y entonces, como es solamente lo que como quiero invitar también a que sepan,
que Access no está afuera de todo esto, no, todo está incluido. Y entonces hay diagnóstico, entonces hay etiquetas, entonces lo único que Access no, realmente no está, no es relevante son las limitaciones. Porque con Access siempre hay preguntas, hay posibilidades y hay forma de descubrir, de explorar y de mirar en una perspectiva tan diferente que quizá antes no, no había. Y esta, yo lo veo como toda esta clase X-Men, son una grande invitación a tu conciencia, a lo que tú sabes tú personalmente, a la diferencia que tú eres, a lo de crear una vida que te funciona, con la diferencia, con las habilidades, con lo que tú tienes y, ¿sabes qué? Tener este derecho a disfrutarla. Así que yo te saluto, agradezco muchísimo a la persona que ha estado aquí y espero que ha sido una grande contribución. Esto va a estar en el grupo como grabación, con toda la planilla de la, o mejor, toda la agenda de la que tenemos en Mérida y en Playa del Carmen. Y esto, que tú sepas también que no hay prerequisitos sino por la clase de un día, que son las barras. Esta clase no tiene prerequisitos, todos lo pueden tomar, todos pueden hablar de esto. Está realmente puesta para alguien que quizá tú conoces, una familia, un educador, un enseñante, un practicante, un terapeuta. Estas clases son para todos. Así que yo invito, súper gracias por estar aquí. Espero que contribuí en dar otra perspectiva, otras informaciones y ¿qué más? Realmente es posible. Espero todo online, y Merda, en Playa del Carmen. Muchas gracias a todas las anfitrionas y a la que pidieron por más informaciones. Nos vemos pronto. Espero en mundo real, abrazándonos, saludándonos y si no en línea, hasta que... Y también, si te interesa como que yo vaya a tu país para crear esta clase, para tenerla, estoy súper, súper entusiasmado para viajar más y para llevar esta clase, esta magia, estas posibilidades en otro lado. Así que lo sepas. Un abrazo y buenas noches a todos. Chao, gracias. Bye. En Chile seguramente.